Sen algo destaca Bos Aires é nos innumerables e sobranceiros barrios, rúas, monumentos e lugares inesquecibles para visitar. Pero o que ningún turista pode deixar de ver é a Praza de Maio e, sobre todo, a Avenida de Maio. Unha arteria chea de vida que dota a cidade de numerosos e senlleiros cafés, tendas, locais e recunchos con encanto. Unha avenida escollida, ademais, por moitos galegos para vivir e mesmo para traballar. Un deses galegos chegado a Bos Aires, concretamente desde Alfonselle en Lalín, a mediados do século pasado, foi Benito Blanco, un dos personaxes máis salientables da emigración galega. Aínda a día de hoxe garda unha forte vinculación emocional e afectiva coa Avenida de Maio, o primeiro lugar que viu nada máis desembarcar no porto. Aquela gran rúa deixou unha pegada imborrable nel, ata o punto de que fixo da Avenida de Maio o seu principal alicerce vital. Alí comezou a traballar de camareiro con tan só 21 anos. Co tempo, a sede das súas principais e importantes empresas tiveron tamén as súas oficinas na Avenida de Maio. Ay, si tengo que empezar de nuevo, a mis 89 años empezaría de nuevo mi actividad. Non sabe estar quieto. Eu quería chegar aos 90 como a ele. A mí me tocó vivir de todo, experiencias de todo. Me fundí, me inicié de nuevo y aquí estoy. Chegou a ter unha empresa moi grande, La minera, la petrolera, transportes, seguros y hasta un cementerio de paz. Nese momento no que perdes todo e estás a cero, en ningún momento pensas en volver atrás, no, en volver a España. Nada. Nin volveu nin penso que volva, Soy un enamorado de la Argentina. Hombre, claro, era máis argentino que gallego, claro. É que aquí chamaban Che, era o rei do petróleo. Veo una nube de gas, todo iluminado con los reflectores de noche. Un riesgo total. Cualquier chispazo, se morían 7 o 8 personas ahí carbonizadas. Benito, que me queda claro con esta entrevista é que ti nunca sentiches medo, verdade? Nada, ahí me jugué la vida y el éxito o el fracaso de mi empresa. Benito, eres pura enerxía. Tengo 89 años cumplidos, pero un espíritu joven. Hoxe estou con Benito Blanco no Centro Español de Buenos Aires, concretamente no Salón España. Moi boas tardes, Benito. Un placer estar hoxe contigo aquí. Moitas grazas por atendernos neste lugar tan emblemático. Ti naciches en Lalín, concretamente en Alfonselle, no 1931, aínda que ninguén o diría, verdade? E con 19 anos marchaches a Buenos Aires, pero non como aos demais. Ti fuches un dos poucos que levaba cartos. Levabas concretamente 52.000 pesetas, que iso daquela xa eran cartos. Que razóns o empuxaron a deixar Galicia e vir para cá? Bueno, en primer lugar, tengo que agradecerle a los tres que me están entrevistando de la televisión de Galicia aquí en el Club Español. Es realmente un honor para mí. Y bueno, yo decidí emigrar. Me considero, en ese caso, uno de los pocos emigrantes privilegiados. Digo privilegiados porque en aquella década del 50, 60 y parte del 70, más del 90% de los emigrantes españoles viajaban por
necesidad, porque la guerra civil y la posguerra fue muy brava y no se veía un futuro de progreso en aquella época. Y bueno, yo me considero, como digo, repito, un emigrante privilegiado, porque en aquellos años emigré con 52.000 pesetas en el bolsillo, ahorradas por mi trabajo que hice con el apoyo que me dieron en aquella época mis padres, para descansen, que se dedicaban a comprar, vender productos que los paisanos gallegos vendían en las ferias regionales que había en aquellos años, que todavía sigue habiendo en Galicia. Y bueno, yo me hice de unos buenos ahorros. Cuando llegó la época de la inmigración, una tía, que eran muy compinches con mi papá, como nosotros éramos 7 hermanos, mi tía le dice en una de las cartas que le mandaba que quería tener, para ella sería un honor tener un hijo de su hermano preferido en la Argentina. Tuvimos una reunión de familia a la noche y decidió viajar como inmigrante un hermano mío de los mayores, que era ahijado de la tía que me reclamó a mí. El caso es que mi hermano se arrepintió porque se había puesto de novio, se enamoró de su primer novia, que hoy, la esposa que tuvo, y hubo otra reunión familiar y mis padres, bueno, ¿quién se decide a emigrar a Buenos Aires? Salgo yo, bueno, yo estoy dispuesto a emigrar. Eu penso que sempre foi un emprendedor e el cando era un rapaz, como vivía la tía Asunción, el en principio, según teño entendido, o quen iba a marchar era o tío Pepe, pero despois o tío Pepe conoceu a moza, casouse, marchou Benito, e marchou sendo un crío. Llegué aquí con 52.000 pesetas y en aquellos años se hablaba muy bien de la Argentina, que se vivía muy bien y que lo único que era caro era la ropa de vestir. La comida era muy barata, se comentaba que los tachos de basura iban llenos de comida, pues se tiraba la comida, abundancia, abundancia, abundancia. Y así fue. Vine previsto con una valija llena de trajes nuevos, hechos a medida, y vine vestido por varios años. No necesité comprar nada de ropa. Chegas aquí, comezas a traballar de lavacopas e rompes algunha ca outra, algunha que outra máis, non? Despois diso, comezas a traballar noutro traballo na mesma rúa. Quen te chamou? Como chegaches a conseguir ese traballo? Como no tenía ningún oficio ni ningún estudio, me recomendaron de lavacopas en una confitería que se llama La Ideal, que todavía existe, en la calle Esmeralda y Corrientes. Era tan atropellado, rompía muchas copas, a los 15 días me echaron, y como en aquellos años ya había mucha inmigración gallega, casi la mayoría de los camareros, que aquí le dicen mozos, de la confitería eran gallegos, me recomendaron el mismo trabajo en un Copín al Paso, Corrientes 927, y ahí seguí trabajando un año. Yo llegué aquí un 12 de enero del año 1952 y en marzo de 1953 me ofrecieron comprar una sexta parte en una cafetería en la Avenida de Mayo 1194. Llegamos a un acuerdo, compré la sexta parte y como era el más joven de los 7 socios, me tenía que trabajar de noche, toda la noche. Más de una vez me tocó trabajar 24 horas seguidas, porque el que me reemplazaba a mí también era un muchacho joven, pero se iba de broma los sábados y los domingos se quedaba dormido, no venía a reemplazarme y tenía que seguir trabajando las 24 horas del día. Y bueno, esos fueron mis principios.
Enseguida me hice de amigos y como aquí, ya en aquellos años, emigraban montones, miles de gallegos de todos los pueblos. De mi comarca, del Deza, de Lalín, emigraron miles de españoles, de Lalín, de toda la comarca del Deza. El sempre está rodeado de galegos, tamén de xente dali, pero sempre tira moito por Galicia. Me llovían visitas de amigos de mi aldea y de mi pueblo de Lalín. Me venían a visitar cuando yo trabajaba de camarero en la vereda de la Avenida de Mayo. Era una romería en esos años. No se cabía la gente que desfilaba día y noche por la Avenida de Mayo. En aquellos años era más importante la Avenida de Mayo que la Avenida Corrientes, que es la avenida que no deja dormir, la avenida que hay gente día y noche. Hoy le gana Corrientes, pero en aquella década del 50, 60 y 70, la Avenida de Mayo le ganaba a Corrientes. De entrada, bueno, extrañé mucho, porque lógico, si bien es cierto, aquí me recibieron con mucho amor, mucho cariño, porque en aquellos años yo tenía más familia radicada aquí en la Argentina que en Galicia. Non sei a idade, pero sobre 17, 18 anos marcharía. Entonces, que? Te vai facer 90? Mira ti. Lembra algo de como foi esa viaxe para dar chegado aquí, en que veu? Fue un viaje muy malo, porque me mareé en el viaje. Como yo nunca había viajado en barco, realmente fue un viaje que no se lo deseo a nadie. Empezando que viajábamos en un barco en tercera porque no había cuarta, así de claro, les tengo que decir, y me tocó tomar el barco no como la gran mayoría de los gallegos que embarcaban en Vigo, en La Coruña. Como en esa época no había lugar para embarcar en Vigo, tuve que tomar el barco en Cádiz. Ajá. Y en el camino del viaje me bajé, paró el tren, me bajo para comprar una botella porque tenía mucha sed, tomar un trago, algo fresco, y perdí el tren. Y los compañeros que me acompañaban, que éramos como 8 o 10, que emigrábamos juntos desde Galicia, desde Pontevedra, de Vigo, me esperaron en la próxima estación. Llego a la próxima estación y mis compañeros me estaban esperando con todo el equipaje. Tuve la gran suerte, no perdí el equipaje de casualidad. Bueno, esas anécdotas que tengo para contar. Y llegamos a Cádiz, fuimos a un hotel y a los 2 días embarcamos y el viaje, como digo, en barco fue muy malo porque me mareé mucho y bueno, y la comida más o menos no me gustaba tanto, acostumbrado a comer esas comidas especiales que me preparaba mi finada mamá y mi hermana, una hermana mía, Consuelo, que me llevaba a mí 10 años, que fue mi segunda madre, tanto mi finada mamá como esta finada hermana mía, que fue la que me crió, eran 2 cocineras de lujo. Tenían una mano para la cocina, que nunca comí comidas tan sabrosas en mi vida como las que preparaba mi finada mamá y mi hermana Consuelo. Seguro que facían un cocido. Ay, un cocido y un estofado único, digno de admirar. Sí. O cocido de Lalín está declarado de interés. Aquí se come muy bien, pero como la cocina gallega, no, la cocina gallega le gana al mundo entero. Intentou cociñar algunha vez aquí un cocido? Sí. Como facía a súa irmá e a súa mamá? Sí, yo me doy maña. En ese caso competimos con mi adorada esposa actual, Mariana Vicat, que es una compañera divina, cocina muy bien, aunque es una excepción para ella, porque ella es más bien
una dama de oficina, porque mi adorada esposa actual, que estamos casados en segundas nupcias, tiene 3 profesiones, 3 títulos universitarios. Es periodista, escritora e historiadora y diseñadora gráfica. Pero aparte tiene un don especial, que es una de las pocas oficialistas que sabe cocinar muy bien. Competimos los dos. Yo sé hacer algunas comidas que le gano, pero la gran mayoría me gana ella porque cocina muy bien. Ai, Benito, sempre que falas dela, énchense os ollos de luz. Da gusto ver o namorado que estás. Bueno, él me contrató para que yo escriba el libro de la historia de su vida. Y estuvimos un año trabajando con ese libro, viajamos a Galicia, hicimos 54 entrevistas, saqué 2000 fotografías, estuvimos trabajando muchísimo, muchísimo. Y bueno, decidí que era la pareja perfecta para mí. Veníamos los dos de estar divorciados, solos y éramos aventureros y ganas de viajar y ganas de conocer cosas nuevas y bueno, así que así empezó. Una genia, una gran profesional. Desde que me casé con ella he tenido más éxito cuando era en otras épocas más importante, que tenía un montón de empresas, porque tenía la minera, la petrolera, transportes, seguros y hasta un cementerio de paz. Un cementerio. En la década del 70, un grupo de 10 empresarios se nos dio por comprar un terreno baldío en la ruta panamericana Ramala-Tigre, unos pocos kilómetros de aquí de la capital, está en la provincia de Buenos Aires, y ahí instalamos un cementerio de paz con 32.000 parcelas habilitadas, con su capilla, todo. Es uno de los cementerios de paz de los más importantes que hay hoy en la provincia de Buenos Aires. E como se chama este cemiterio? Se llaman Los Ciprés. Teño unha persoa moi próxima a nós no programa que a súa nai de pequeno lle dicía: como non comas todo, vas a acabar en Chacarita. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Chacarita? En este momento es el cementerio más importante que tiene la República Argentina y que hay pocos cementerios en el mundo de la capacidad que tiene. Es enorme. El cementerio de Chacarita es es una ciudad, es grandísimo. Y entre todo lo que tiene un montón de panteones históricos muy importantes. Y le cuento, ya que estamos hablando de Chacarita, que las colectividades españolas radicadas aquí en la capital federal tienen un panteón en Chacarita. Vamos a falar tamén do momento do éxito. Como nace a túa primeira empresa? Que era o que me falaba da segunda... Compañía Minera del Lago se llamaba la empresa de ingeniería de lodo de inyección de los pozos de petróleo. Exactamente en qué consistía a labor desa empresa dos pozos petrolíferos. La ingeniería de lodo de inyección de los pozos de petróleo no es un rubro muy común, es una tecnología de petróleo que a mucha gente le gusta escuchar. ¿En qué consiste? Consiste en aislar la pared del pozo cuando se perfora el pozo con productos químicos y minerales que se le va inyectando con agua al pozo cuando se está perforando para lubricar y ablandar el terreno que el trépano está perforando, y devuelve con la presión arriba todo lo que se va sacando del pozo. Hay que tener un laboratorio móvil instalado en boca de pozo. Ahí tiene que estar un ingeniero químico las 24 horas en el pozo
desde que se inicia hasta que termina, no se puede parar. Y hay que hacer como una pared para sellar la pared del pozo para que no se desmorone, no haya filtraciones de agua y especialmente de gas, porque el gas es muy peligroso. Cuando se perfora en una zona que hay yacimientos muy ricos de gas, es un peligro porque si hay una surgencia de gas que filtra con las paredes del pozo y surge arriba, se corre el riesgo que se prenda fuego y más de una vez hubo incendios donde han muerto ingenieros químicos y hasta peones con incendios. A mí me tocó vivir de todo, experiencias de todo. E se te digo a palabra bentonita? La bentonita es un mineral que con agua se hincha hasta 5 veces más de lo que es y se adhiere a la arena y los mayores consumidores aquí en la Argentina en esa época eran las fundiciones de hierro y acero y las empresas petroleras, pero se utilizaba mucha cantidad, se sigue utilizando para alimentos balanceados, para cosméticos, tenía un montón de aplicaciones. Quiero comentarles cómo fue mi iniciación, primero en la minería y después en el petróleo. Es el día de hoy que algunos funcionarios directivos de YPF me preguntan cómo se me dio a mí, sin ser ingeniero, por fundar una empresa de ingeniería de lodo de inyección de los pozos de petróleo, que es una empresa que requiere una gran tecnología de ingeniería. Había un amigo, vecino mío de mi aldea, era socio con una minería de bentonita. Este amigo paisano me venía a cambiar los pagarés que tenía, que le daban las empresas petroleras y las metalúrgicas de hierro y acero, y yo le cobraba los intereses y me quedaba con los pagarés. Llegó un momento que me llegó a deber 1,000,000 y pico de pesos, que de aquellos años era mucho dinero. Él no tenía manera de pagarme, de salvarme la deuda, y me propone pagarme con una parte en la sociedad, en la bentonita. Y él no tenía otra alternativa, o entrar de socio o perder una gran cantidad de dinero. Le acepté, y este socio, vecino mío, me engañó porque me compró unas maquinarias viejas, usadas, y él, como era mecánico, se comprometió a instalármelas en medio de un campo, no había corriente eléctrica ni nada, y nunca las dejó a medio instalar, me abandonó y me dejó al cargo de la empresa, y la empresa andaba más o menos, yo y había hecho una cartera de clientes importante, pero llegó un momento que me dejó solo y yo no andaba ni para adelante ni para atrás, porque no conocía bien el oficio. Y ahí enterré la fortuna ahorrada de mis 18 años de trabajo en Argentina. Ou seja, que aí perdeu Me quedé en la calle. a cero. A cero. Quen foron os Longueira? Que fixeron por ti? Los hermanos Longueira y Longueira, que aún son famosos hoy en aquellos años, era la agencia de pasajes y cambio de moneda más importante que había en la República Argentina. Hablar de Longueira y Longueira eran palabras mayores. Sus fundadores eran de La Coruña. Y bueno, éramos muy amigos porque eran 3 hermanos los fundadores. 2 de sus hermanos eran padrinos de mis 2 hijos que tuve, 3. Uno de ellos lamentablemente se nos murió en un accidente en el año 1979. Íbamos a España después de 8 años sin ir a España.
un viaje de 2 meses, íbamos con pasajes pagos, estadía por casi toda Europa, 2 meses, y a los 8 días regresamos con el hijo menor de 3 años en la bodega. Eso fue muy triste, por eso que me tocó vivir de todo. Bueno, entonces fui a pedirle trabajo a mis ex socios y amigos Longueira y Longueira. Me dice uno de los socios, Longueira, de Genaro Longueira, padrino de uno de mis hijos, dice, no, no te doy trabajo. ¿Cuánto necesitas para que te inicies de nuevo en la minería? Tú, tengo entendido que tienes una cartera de clientes importantes. Dice, bueno, si me das 1 millón de pesos, yo me arreglaría. Era en el año 1973. Da la caja fuerte, le dice al hermano Feuto, saca 1 millón de pesos de la caja fuerte, se lo das a Benito, que se vaya tranquilo. Me da el 1 millón de pesos en efectivo, quiero firmarle un pagaré. No, anda tranquilo, no me firmes nada. Yo te tengo confianza, sé que me lo vas a devolver. A los 6 meses le devolví el 1 millón de pesos. Hice una sociedad anónima nueva, Compañía Minera del Lago, y me puse a trabajar. Tenía una cartera de clientes importantes, tanto en los metalúrgicos como alimentos balanceados, como los petroleros. E aí me inicié de novo. Apaixoante todo isto que me contas, porque sí, é medrar como a espuma, pero eu quería che preguntar, nese momento no que perdes todo e estás a cero, en ningún momento pensas en volver atrás, non? En volver a España? Nada. 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 O medo é libre, non? Yo tenía 2 hijos pequeños en esos años. Era casado en primeras nupcias y me quedé sin nada, sin ahorros de los 18 años de sacrificio aquí. Me inicié de nuevo, en ningún momento se me cruzó por la mente regresar a España, donde había tenido mucho éxito como comerciante. Y yo soy hijo de padres humildes, de una aldea, como le digo, Alfonselle. Eu penso que en Lanín eran moi coñecidos meus avós, os pais de Benito. E despois, desde que el marcheu para Bos Aires, pois era o Che. Entonces fíxose máis conocida. Pero bueno, aquí todos, meu tío Pepe era practicante, era coñecido, meu pai e máis o Perquis eran camioneiros, tamén eran moi conocidos, e despois tiñamos un tío que tiña un bar, que ainda resentan os seus fillos, que se chamou Alfonselle. Sí, eu son sobrinho de Benito, eu empecé no ano 77 cunha cafetería, que a cafetería Alfonselle, que nos apódannos a todos os Alfonselles, porque nosos abuelos eran de Alfonselle, os nosos tíos eran todos de Alfonselle, Benito naceu ali en Alfonselle, e a nosa familia conócennos como os Alfonselles. Mi padre, en paz descanse, tranquilo como agua de tanque, bueno como un santo bendito. Mi mamá, distinta, era vivaracha para el comercio, tenía una habilidad para el comercio de esa naturaleza. Murió analfabeta, no sabía escribir ni leer, pero sacaba las cuentas con la mentalidad que venían las noches de las ferias y se ponían con mi finado papá los dos a sacar cuentas. Ella sacaba las cuentas mentalmente, era una calculadora que tenía en la mente. Yo heredé esa inteligencia, esa habilidad de mi finada mamá. Xa se ve, xa se ve. Pero nunca tuve, ni se me ocurrió la más mínima idea de volver a radicarme a Galicia, porque yo, a pesar de nacer de una aldea y entrar en una capital tan importante, que es una de las más importantes del mundo, contiene hoy 3,5 millones de habitantes, me adapté también a la Argentina, porque los argentinos son muy nobles, son muy cariñosos, tienen un don muy especial que a mí me cayó bien. Claro. Me cayó bien y tengo que reconocer que no me costó adaptarme a la Argentina y tengo que reconocer que soy un enamorado de la Argentina. Claro. A pesar
de tener un montón de problemas como tuve, me fundí, me inicié de nuevo e aquí estoy. Leva moitos máis anos en Argentina que aquí, claro, hombre, claro, é máis argentino que gallego, claro. Nin volveu, nin penso que volva, El sempre quixo acabar alá, sempre quixo acabar alá. De feito, a muller era de lá, os fillos son de lá, os netos son de lá. Cantos irmáns serades? 7 hermanos. Vivimos solamente 2, los menores. La menor es una hermana que se llama María Teresa, que es la única que vive junto conmigo. Y yo, somos de los 7 los únicos que vivimos. Y tengo muchos sobrinos. Tengo 2 sobrinas que aprecio mucho, los aprecio todos iguales. Pero hay una que me perdono los otros, pero una es la predilecta, que es Elsa, la aprecio en especial, porque también ella tiene una consideración muy especial conmigo. Cando viña, íbamos toda a familia, pero se cada iban 4 coches a Santiago con toda a familia, porque claro, ten maletas, eles e tal, e despois, cando marchaba, volvíamos outra vez toda a familia a Santiago para leválo. Pero hay otra que también aprecio mucho, entre otros, muchos otros que tengo, Alicia, que es la hija de uno de mis hermanos mayores que fue practicante, que fue muy bien reconocido en su profesión en Lalín e toda a comarca. Eu xa digo, foi unha persona que aos irmãos levounos todos a Argentina, a todos quixeron ir, a súa nai tamén a levou a Argentina, xa era maior. A primeira vez foi a abuela, a súa nai e máis o tío Pepe. E despois levara a meu pai, a meu tío Celso, e despois fóramos, cando fora o hermanamiento de Chascomús, fóramos meu pai e máis eu. E o único que non foi a Argentina foi meu pai porque non quixo ir, non quixo ir alá, pero senón tamén non levaba. E ben, o que pasa que naquela época ver a Benito en Argentina había que botar solicitud. El sempre desto sempre se acordou, sempre veu aquí sempre moitas veces. Tuvo negocios aquí tamén, e bueno, hoxe ainda sigue vindo, o ano pasado ainda estuvo aquí. El sempre está metido non sabe estar quieto. Eu quería chegar aos 90 como a ele. Ten moi ben. Entón, contanos cousas de atrás, cousas da Argentina, sempre fala das súas cousas, de que vai facer. Foi a última vez que veu viña de Roma. Estuvera en Roma e despois viñera a Lalín, o día seguinte presentara un libro en Santiago e despois non acordo onde foi. Pero el sempre está por aí. Entre o teléfono e os viaxes non para. Benito, eres pura enerxía. Sí, me llaman, los amigos me bautizaron el eléctrico. E o Quijote. Sí, también el Quijote. Algo sello de ese Quijote. En general nos dicen así porque nosotros no tenemos problemas bueno, hay que pagar algo, hay que comprar algo, hay que abrir un camino, lo abrimos, no hay ningún problema. Benito nunca dijo que no a nada de eso. Pero también porque César Ejido Serrano, que es el presidente de la Fundación de la Palabra en España, que falleció hace poquito, nos dio, tanto a Benito como a mí, el diploma, Benito de caballero y yo de dama, de la Honorable Cofradía del Quijote de la Mancha. Porque el Museo de la Palabra está en Quero, en Toledo, que dicen que ahí arrancó Don Quijote su camino. Entonces ahí nos empezaron a decir que éramos Quijote y Sancho Panza, porque yo siempre estoy detrás de él, viendo qué necesitan, que lo puedo ayudar y bueno, y tratar de que él brille, ¿no? De que él sea la figura. Yo tengo el honor que en aquellos años, en el año 1975, compré una finca que le llaman una chacra en Cinco Saltos, Río Negro, de peras, 25 hectáreas, de peras y manzanas. Y ahí instalé un chalet y ahí hice grandes asados invitando al presidente de YPF, que iba en el avión privado de YPF, al administrador de Comodoro Rivadavia, al administrador de Neuquén y al administrador de Mendoza. Los junté a todos en un asado con el gobernador Felipe Zapá y con el senador Elías Zapá en mi chacra. Mira en qué nivel me movía
en mi época de oro. El sempre foi un home moi traballador, e entón, despois é unha persona que se relaciona ben, que ten, bueno, chegou a ter unha empresa moi grande, Llegué a competir ampliamente con las 4 multinacionales que había en ese momento de ingeniería, de lodo, de inyección de pozos de petróleo. Yo, siendo una hormiguita al lado de unos elefantes, competí con ellos, y cuando, después de más de 20 años, decidí liquidar todo, en el año 1993 era la empresa número 2 en el país, compitiendo con las multinacionales. Benito, que me queda claro con esta entrevista é que ti nunca sentiches medo, verdade? Nada. Por exemplo, aquela vez que o pozo petrolífero entrou nun perigo grave e tiveches que enfrontarte durante horas ao perigo que iso supoñía. De onde sacaches a forza e o sangue frío para enfrontarte a ese suceso tan importante na tua vida? Yo te cuento una experiencia que la cuento siempre cuando me hacen notas porque es muy importante. En el año 1973 me inicié con el gremio del petróleo, y en el 78, en pleno mundial, cuando Argentina ganó el mundial por primera vez, un domingo que todo el mundo estaba pendiente del mundial que se jugaba aquí en la Argentina. Nadie trabajaba, nadie... Yo me encontraba en la zona de visita, estaba en una reunión en la administración de YPF en Plaza Winkle, a unos 150 kilómetros donde estaba el pozo Insurgencia. Y llego por la base de Saipem, que estaba cerca del Cinco Saltos, Río Negro, donde tenía la chacra, que ahí hice un depósito grande para aditivos en la chacra, y voy por ahí y me encuentro con los ingenieros de Saipem y digo, ¿qué pasa? Acaba de entrar el pozo Insurgencia de gas. Allá me voy con la camioneta al pozo, que estaba a 50 kilómetros de la base, veo una nube de gas, todo iluminado con los reflectores de noche. Tapaba la torre, que tiene más de 15 metros de alto, de gas. Un riesgo total. Cualquier chispazo, se morían 7 o 8 personas ahí carbonizadas. Corrí ese riesgo. Llego a la base de Saipem y digo, bueno, no se preocupe, yo me hago cargo. Llamo al ingeniero técnico Fiusa, llamo a 2 ingenieros más químicos, los junto a todos en Cinco Saltos, en Río Negro, en mi chalet de la chacra, y llamo, me voy al pueblo, toco el timbre a todos los camioneros del pueblo, y tenía la molienda de Bentonita, famosa en el mismo pueblo. Paro la molienda, llevo todos los peones de la molienda, que eran como 6, 7, y había lingeras en el pueblo. Los subo a la camioneta, los lingeras, los vagabundes que había, para cargar bolsas de aditivos del depósito que tenía en la chacra a 2 kilómetros del pueblo. A las 12 del mediodía tenía 22 camiones con 250 toneladas de aditivos para descargar en el pozo. A la mañana, temprano, a las 9 de la mañana, cuando abrían las oficinas, llamo a mis oficinas centrales, donde estuvimos hoy en el edificio Barolo, le digo a mi gerente general, mándame al gerente comercial, a mi secretaria, urgente en el primer vuelo de Austral o Aerolíneas, que yo voy a mandar un chofer a esperarlos al aeropuerto. Instalé una oficina de emergencia en el chalet de la chacra, y el gerente comercial se encargaba con una camioneta de reemplazar los turnos y llevarle comida al pozo a los peones. Tenía 30 peones cargando y descargando dentro del depósito de la chacra y en el pozo. Llegó un momento que
se me termina la bentonita y tenía que recurrir a otro depósito que tenía a 800 kilómetros de allí, en la provincia de Mendoza. Mando 3 camiones de 30 toneladas a buscar varitina y no me llegaban. Decidí ir al aeropuerto de Neuquén, alquilé una avioneta, le digo, ¿pueden aterrizar en la ruta? Sí, si no hay mucho tráfico, aterrizamos. Bueno, le contrato a un periodista y un fotógrafo para que me sacara fotos. Vamos en busca de los camiones. A 200 kilómetros encuentro los camiones con acoplado, parados, 3, con 30 toneladas cada camión. Y digo, ahí están los camiones. ¿Puedes aterrizar en la ruta? Y vamos a dar 2 vueltas sobre la ruta. Si no hay tráfico, aterrizo. No había tráfico ninguno. Aterriza en la ruta. Me dirijo a los camiones, desenganchen los chasis de los acoplados. A urgente, a Boca de Pozo, que está en su urgencia. Bueno, llegaron justo a tiempo y sobrevolamos el pozo en su urgencia, los peones todos, que había como 15 operarios ahí en Boca de Pozo, a saludar, y los saludamos todos. Los fotógrafos sacaron fotos. Al otro día sale una nota en el diario de la zona comentando las urgencias de ese pozo. Esa es una de las anécdotas así grandes. Y en 6 días no dormí ni comí nada, porque ahí me jugué la vida y el éxito o el fracaso de mi empresa. Me consagré a partir de esa fecha un empresario petrolero que competía con las multinacionales. ¡Qué éxito! É que aquí chamaban Che, era o rei do petróleo. Foi, pois, cando veu Alfonsín a Lalín, foi o que trouxo a Alfonsín a Lalín, veu con el no avión presidencial. Bueno, pois tuvo unha época que tuvo moito, bueno, debeu ter moitos cartos. Hai unha historia apaixoante que fala moito de vostede, cando reuneu 6 millóns de dólares para poder arreglar de todo o teatro cando sufreu un incendio. Bueno, cayeron 2 pisos de arriba sobre el Teatro Avenida. El teatro quedó totalmente destruido. En el año 1979 estuvo cerrado, lo tomaron los lingueras, que le decimos aquí, los vagabundos. No había manera de entrar. Entonces, el presidente de los Amigos de la Avenida de Mayo, Manuel Pérez Amigo, que le tenían que conocer, pues un personaje, nieto de gallegos, muy macanudo, muy buena persona, y me dice un buen día: tú que tienes buena relación con todos los empresarios gallegos, ¿por qué no te pones en campaña y compramos el Teatro Avenida para restaurarlo a nuevo? Ah, ¿y ti te parece? Sí. Bueno, allá me pongo en contacto, vamos a México, hablamos con Trozo, el dueño del teatro, nos dice, bueno, arreglamos el precio, llegan a Buenos Aires, arreglan con mi administrador y el teatro de ustedes, si me pagan esto al contado, nada de financiación, al contado. El caso es que arreglamos y bueno, ahora hay que buscar los socios. Tú que tienes contacto con todos los empresarios gallegos, bueno, se me da por hablar a mis amigos empresarios gallegos. Todos sabíamos, los inversores, que lo que invertíamos ahí en el Teatro Avenida para recuperar un teatro para la colectividad española y la ciudad de Buenos Aires, no íbamos a recuperar lo que invertíamos. De esos empresarios no hay más, de los cuales quedamos 3 vivos, fallecieron todos. Quedamos vivos el dueño actual, Florencio Aldrey, Pérez Amigo y yo. Todos los socios decidieron, como de aquellos años yo tenía mis oficinas centrales en el edificio Barolo y era un todopoderoso, me tenían toda la confianza en el contrato que todavía existe, me daban plenos poderes a mí
para firmar yo solo como presidente y administrador de los 6 millones de dólares que se invirtieron hasta que se inauguró después de 8 años en 1994, que lo inauguramos con Plácido Domingo. Plácido Domingo, cuando lo contratamos, no podía venir porque tenía que cumplir con una función, no sé en qué ciudad, que tuvimos que alquilarle un avión privado donde estaba para tomar un vuelo especial que lo llevara a Madrid, de Madrid otro a Buenos Aires, y tuvimos que recurrir a la buena amistad que me unía a mí personalmente en aquellos años con el que era presidente del gobierno gallego de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne. Y le llamo y digo, bueno, don Manuel, a ver si nos da una mano, sabemos que usted es muy amigo de Plácido Domingo, quisiéramos que nos dé una mano para que sea el artista número 1 para inaugurar el Teatro Avenida. Le llama, y bueno, don Manuel, no le puedo decir que no, aceptó. Le pagamos un avión privado para ir a la ciudad donde tomamos un avión de línea a Madrid, de Madrid a Buenos Aires, vino, nos cobró de aquellas $300.000 por su actuación. Cortamos toda la Avenida de Mayo. Había cámaras por toda la Avenida de Mayo, sillas, sentados, porque no cabían los 1.200 butacas que tiene el teatro. No alcanzaban para la gran cantidad de gente que quería ver la inauguración del Teatro Avenida. Esta es una ocasión especial, hay muchos teatros que se van cerrando en algunas partes del mundo. Es maravilloso cuando un teatro se reinaugura, ¿no? Y entrar ahora por la puerta siento ya una gran emoción. Cortamos la Avenida de Mayo, estaba llena de sillas, que los paisanos se llevaban sus sillas para ver las pantallas en la inauguración del Teatro Avenida. Morena clara, ay mi morena, que gusto da mirarla, toda la vida, mi compañera, toda la vida será la mi morena. Morena clara, ay mi morena, que gusto da mirarla, toda la vida, mi compañera, toda la vida será la mi morena. Todo iso fixeron vostedes por amor. Entón, entendo que teña vostede dúas placas moi preto deste teatro, unha que é a oficial e outra a que lle fixeron os amigos. Moi buen amigo tienes que ser, Benito, para que tengas esas dos placas moi cerquita del Teatro Avenida, ¿verdad? Sí, están a 20 metros, pegado al bar de Iberia de la esquina divide, de un lado está un banco que existe, que estaba el banco famoso Bill, en su momento, y del otro lado el bar Iberia, que les cuento una pequeña anécdota. En aquellos años de la guerra y la posguerra de España, en el bar Iberia eran republicanos y enfrente había el famoso Café Español, muy famoso en aquellos años, eran todos franquistas y empezaban a pelearse entre los franquistas y los republicanos y se tiraban vasos, botellas, sillas, mesas, y cuando terminaban la pelea campal, los dueños se juntaban para juntar lo que les correspondía a cada uno y decidieron bautizar esa esquina como la esquina de la Hispanidad, que habrán visto una placa que hay en el bar Iberia donde está bautizada la esquina de la Hispanidad.
Benito, que significa para ti a Avenida de Maio, onde tiveches ti as túas oficinas e de onde se pode ver ata Uruguai? Para mí es un honor visitar por primera vez con ustedes, que lo visitamos, el edificio Barolo, que después de 28 años, por primera vez tuve la oportunidad de visitar las que fueron mis oficinas en la Avenida de Mayo. Y de sentarte en tu silla. Sentarme en el que fue mi despacho y ver mis oficinas que fueron en su momento y verlas que están igual que cuando yo las inauguré en la década del 70. Estamos aquí no alto deste edificio. Podesme falar un pouco de como foi a historia dele? Este es un edificio de oficinas que se inauguró en el año 23 de un arquitecto italiano que es Mario Palanti, un arquitecto que hizo varias obras en Argentina y pocas en Italia. Se dice, hay una leyenda de que el edificio está inspirado en la Divina Comedia, es una leyenda urbana. Pero bueno, hay varias coincidencias con eso. Fue el edificio más alto de Sudamérica en su momento. El faro es un faro simbólico, no era un faro marítimo como para guiar barcos o algo así, sino que era para marcar eventos importantes, ¿no? Como por ejemplo el fin de la Segunda Guerra. O hubo una pelea famosa de box, que en un momento que no había radios en Argentina, entonces el faro transmitía el resultado de la pelea. Se prendía de verde si ganaba el argentino y de rojo si prendía el norteamericano. El faro estuvo abandonado, apagado durante muchos años. Las palomas, los pájaros hacían nidos en la jaula del faro. Entonces Benito con el administrador, bueno, hicieron toda una movida que realmente terminó en el año 2010, que se restauró el faro como ícono del Bicentenario. Realmente fue un honor para mí muy grande, porque están tal cual como cuando yo las inauguré. Los mismos despachos, 3 que dan a la Avenida de Mayo, y al lado estaba mi despacho. Estuve sentado en los 3 despachos, especialmente en lo que fue mi despacho, en el mismo sillón, están los mismos muebles, el de la biblioteca que tenía ahí. Bueno, realmente para mí fue un día muy emotivo. Como te sentiches? Muy emocionado. Tiveches ganas de buscar outro pozo? Ay, si tengo que empezar de nuevo, a mis 89 años empezaría de nuevo mi actividad. Créote, créote, porque se che ve, Benito, el enérgico. Tengo 89 años cumplidos, pero un espíritu joven. Benito, foi un verdadeiro placer charlar contigo, coñecer a túa xente próxima, visitar os lugares que tanto significan para ti. Estou desexando que veñas celebrar o teu 90 aniversario a Lalín, pero con un bo cocido, ¿eh? Voy a cumplir con el pedido que me hacen tanto los madrileños como los gallegos, que vaya a cumplir mis 90 años a España. Los voy a dar el gusto. A ver, el día que vai vir, que vamos festexar os 3 que somos do mismo día e do mismo mes. Lo voy a cumplir en Galicia y en Madrid. Pero vas a cumplir comendo un cocido en Lalín. Vamos a ver si este año puedo ir al cocido de Lalín, que siempre me invitan, y solamente pude estar cuando fui en el año 2018. Alí te agardamos, cos brazos abertos. Deixo a Benito e Mariana coa satisfacción de ter coñecido un anaco da historia de Galicia, de Argentina e de Bos Aires, pero tamén da Avenida de Maio, porque máis que os seus logros, máis que os galardóns que recibiu ao longo da súa vida pola súa traxectoria, tanto en España como no seu país de acollida, o que máis destaca Benito Blanco da súa biografía é a súa calidade de galego e de porteño da Avenida de Maio.